Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, recibimos al ambientalista, el profesor Luis Carvajal, porque hay palabras, tenemos temas que desarrollar. Bienvenido, mi señor. Mi respeto. Buen día, Luis. Siempre un placer que vengas a la casa. Ahí había que felicitarla por el premio al periodismo ambiental. Yo creo que aquí Luz se bebió café. También. Aquí se bebió café, pero se celebró. Ese día fue café, celebramos un café, pero era más que merecido. Mucho más que merecido, así es. Luis, hay tantos temas ambientales que están estancados y como yo sé que Pablo está ahora mismo militando una causa que es nacional, vamos a dejar que sea Pablo que arranque. Es que esta es una entrevista casi monotemática, porque nosotros solicitamos, raudos y veloces, necesitamos hablar con Luis Carvajal para que profundice en el análisis, en las explicaciones, qué está pasando, y algo que quizás es tonto preguntarlo, pero creo que no tanto, que es esto de, se habla de las dunas. Tú sabes que aquí hay gente ignorante, que no es nada malo que sea ignorante, sino que milita con demasiada vehemencia en su ignorancia. Y le dicen, no, pero que hay lo que es una pila de arena, ¿y por qué embroman tanto? Me gustaría que comenzáramos hablando de las dunas de Baní, pero hablando, por favor, yo sé que lo he explicado 200 veces, la importancia de las dunas en todo este ecosistema, por favor. Sí, mire, bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Yo quiero empezar por reivindicar el nombre del monumento natural Felicerio Ducudrey, por dos razones. Uno, porque si alguien ayudó a que el país entendiera lo que eran las dunas, fue Felicerio Ducudrey, que escribió 17 trabajos sobre las dunas, con un gran contenido, y nos permitió entender que esta masa, esta formación de arena, que es producto de una acción combinada de la erosión de las aguas, del batimiento, de la erosión de los ríos, sí, el batimiento marino y el viento constante, que termina generando una deposición y generando estos levantamientos en forma de media luna que llegan hasta 35 metros sobre el nivel del mar y que constituyen una formación única. Esa arena que tienen en algunos puntos 3.5 kilómetros de ancho y que son alrededor de 39 grandes levantamientos, uno tras otro, se caracterizan por tres situaciones. Lo primero, una biodiversidad única. Ahí hay un alto nivel de endemismo, pero también las asociaciones que se dan en las dunas son muy características. Dos, está en el contexto de la Bahía de las Calderas, que es una bahía cerrada, donde además hay una altísima evaporación y se producen varias pequeñas lagunas costeras que terminan generando salado. Ahí hay minas de sal histórica y hay un contexto marino único por el carácter de estar cerrado. Ahí hay una base naval, ahí hay un astillero, hay una serie de lugares, y es un espacio donde nunca, de todas las áreas protegidas, nunca ha habido conflicto con propiedad. Digo esto para poder entender un poco lo que está pasando. Cuando de repente alguien te ocupa un sitio frente a las dunas o te pone unos alambres de púa para aislarte un área en esa zona, lo está haciendo en violación franca de la ley y es una ocupación de carácter ilegal. Sobre todo porque esto pertenece al Estado. Hay gente que tiene áreas o prestada con alguna categoría jurídica debe tener, pero propiedad no lo es. Tocaste lo de los barcos, sí, lo de el astillero que hay ahí. Sí. No me dejes, por favor, de desarrollar un poco, porque me parece absurdo. Anótalo, sí, por ahí. Sí. Por favor. Hacia allá vamos, pero quiero seguir con el asunto de las dunas. Cuando el decreto 233 del 96 crea el área con 19.83, digamos 20 kilómetros cuadrados, no había absolutamente ningún tipo de conflicto, ni se expresó ningún tipo de conflicto con relación a esa área. Por eso cuando en el 97 se emitió el decreto 319-97 que eliminó el sistema de área protegida y que eliminaba las dunas, la población de Baní se levantó como se levantó la población en prácticamente todo el país a defender esa duna. Y esa área fue restaurada por la presión social de los banilejos y de todo el país. Estamos hablando de un área que tiene una tradición de ser defendida por su comunidad, que de hecho
algo que no tiene Baní todavía es una forma de incorporar en el imaginario de su gente el valor de su enorme, de la calidad de su geografía, de su diversidad. Porque esa franja costera que tiene alrededor de 9, como le gusta decir a la gente en los campos, 9 playas con nombre importante, algunos tan sonoros para la planificación del futuro como los Corbanitos o la Playa de los Muertos, u otra tan famosa en la memoria de mucha gente como Salinas. Punta Salinas. Sí, pues sí, Punta Salinas. Estamos hablando de un lugar único, de un enorme potencial para el turismo, pero que está enmarcando un área agrícola, unos llanos agrícolas cuya estabilidad depende de estas formaciones. Porque ese viento constante que viene desde el mar y que es el que va depositando la arena termina creando una configuración única. Y estas elevaciones de apenas 35 metros o estas elevaciones de 35 metros de arena, porque son impresionantes, depende desde la óptica que se vea, tienen que ver con la regulación de la salinidad, del avance de la salinidad hacia esos llanos, donde hay una demanda relativa de agua y las dunas tienen una protección de la agricultura. Fíjate que además del valor de la biodiversidad, además del enorme valor lúdico, paisajístico que tienen, desempeñan funciones ecológicas de primer orden para la región, por lo cual proteger las dunas es proteger todo el contexto, además de proteger un valor único de todos los dominicanos. Ha habido tradición de querer ocupar ahí, cuando usted va por la carretera que está entre las dunas y la pista, verá que hay algunas construcciones violando la ley de los 60 metros y violando el ordenamiento del área que están ahí, que ha sido parte de un conflicto histórico y que tanto el movimiento ambiental como el movimiento social de Baní ha reclamado su eliminación. Y ahí también se ha cometido el desaguisado del interior de un área protegida, crear una infraestructura de carácter técnico-industrial incompatible que genera... Pero es demasiado. Luis, estamos hablando sí, de la muchas cosas juntas. Hablando de posibles conflictos, bueno, de posibles, pasados, presentes y futuros. Esto de área protegida es un criterio que cada vez tiene que hacerse más fuerte y muchas comunidades que tienen áreas protegidas no necesariamente dominan qué tienen que defender. Hablemos del área de amortiguamiento. ¿Cómo se impacta el área cuando se ocupa y se destruye el área de amortiguamiento? Mira, en la naturaleza no hay fronteras. Por lo tanto, el que yo tengo un área protegida aquí me dice que las áreas vecinas impactan sobre esa área y están impactadas sobre esas áreas. Entonces hay una franja en la cual se van amortiguando ligeramente esos impactos y por ley nosotros establecemos 500 metros de área de amortiguamiento, aunque el área de amortiguamiento debería responder a las características de cada sitio. Hay lugares donde quizá 15, 20 metros pueda ser suficiente, pero hay lugares donde tú puedes requerir varios kilómetros de amortiguamiento. Pero para hacer un planteamiento de el uso en nuestra legislación es reconocer esos 500 metros. ¿Cuál es el gran problema? El problema está en que no solo el área de amortiguamiento, sino que todas las áreas nuestras deben corresponder a manejos planificados y estructurados que sean consistentes con la capacidad de resistir el tipo de manejo. Entonces, las dunas están rodeadas de zonas un poco más alejadas, que son zonas agrícolas, y como vimos hay toda una serie de actividades en su contorno que demandan una regulación. Ahora, yo creo que se le ha estado mintiendo, incluso el ministro de Medio Ambiente que visitó la zona el viernes, dijo allá, lo recogió la prensa, yo lo vi, dije, quise desear que fuera que lo malinterpretaron o que se equivocaron, pero después vi una nota del ministerio que ratificaba, decía, nosotros vamos a resolver el problema, paramos eso y vamos a reubicar. Digo, ¿para reubicar a quién? De repente nosotros vamos a convertir en un problema del ministerio el que una gente llegara y ocupara un área que no tenía problema próximo a un centro militar por un descuido y ahora lo vamos a convertir en un problema del ministerio, pues vamos a estimular las ocupaciones. Pero hay un discurso alrededor de eso que es el que predominó en Valle Nuevo y el que ha predominado en otras áreas como el Alto Yaguate, y es que
una defensa de estas intervenciones o un no actuar se quiere presentar como una preocupación social, lo cual es una falsa preocupación social, porque lo que afecta a la sociedad, lo que afecta a los productores, lo que afecta a los legítimos productores agrícolas que están más allá del área y fuera del área, son las intervenciones sobre las dunas. Por lo tanto, yo espero que haya sido quizá un lapsus más bien un lazo de pedazo de soga. Pero el asunto está... Tú ahorita me pediste que tratara de explicar las razones. Y la verdad es que yo no las conozco. Porque no puede existir una razón para ir a destruir las dunas. Porque tú no lo vas a convertir en un espacio inmobiliario a menos que no cambie la ley. Tú podrás aprovechar quizá la arena, pero en este caso ahora no ha sido eso, porque uno de los problemas que ha habido en las dunas es que ha habido compañías que se han dedicado, en un momento dado eso ahora está controlado. Pero lo que ha estado pasando ahora de ocupar físicamente será esperando algún contexto en el que cambie el ordenamiento. Pero ¿qué está ocurriendo en el país? O sea, ¿por qué este deterioro galopante con algo que ya has explicado, la importancia fundamental? Toda la agricultura del sur de la provincia tiene una dependencia, lo ha explicado con detalles, de las dunas. Ahora está el asunto de las ocupaciones y del desliz, que no es ni un desliz ni un lapso con P, sino un lazo, un pedazo de otra cosa. Pero ¿a dónde voy? ¿Qué puede hacer Baní? ¿Qué se puede hacer con las dunas? ¿De qué manera puede Baní enfrentar al Ministerio de Medio Ambiente, a quien se tenga que enfrentar, para que esto se detenga de una manera pacífica? Porque pasan los años y cada cierto tiempo, y generalmente coincide con el momento electoral, ocurren estas cosas, e incluso se ha llegado a la vulgaridad de tener un astillero. Hay un astillero legal, alguien le dio un permiso a esa cosa. Pero también está lo de la bahía de Palmar de Ocoa. Sí. La bahía de Ocoa, donde hubo un momento donde se necesitaba por emergencia nacional que se le diera un permiso. Se dio el permiso temporal y ahí siguió. Entonces, yo le pregunto al profesor ambientalista, pero militante de estas cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde se puede llegar? Porque... Sí. La verdad es que la pregunta tiene una respuesta que trasciende la perspectiva ambiental. Lo primero que tenemos que lograr es que la población se dé cuenta, o sea, se entere, pero enterarse no es solo escuchar la noticia, es tener una idea del valor. Por ejemplo, yo creo que no puede haber una sola escuela en Baní en la cual la explicación del contexto, que la gente entienda cómo operan sus montañas y cómo operan sus llanos, el valor de cada uno de esos ríos y el sentido que tiene, y que no haya habido un solo estudiante que no haya visitado en términos académicos esta área para verla, para sentirla y para empezar a amarla, pero sobre todo para comprender la importancia que tiene. Yo creo que la gente tiene que pelear, y ahora mismo nosotros hemos estado hablando mucho del Ministerio de Medio Ambiente, la figura que tenía que estar presente allá, porque es quien además es el jefe de la Policía Ambiental, no es el Ministerio, el jefe de la Policía Ambiental es el Ministerio Público, es un Ministerio Público especializado en materia de medio ambiente, que ya debió haber dado a conocer al país los nombres de los que están sometidos, porque la gente que ha estado haciendo esto tiene nombres y apellidos, y es probable que algunos nombres sean chiquitos y algunos apellidos sean extremadamente comunes y de pueblo, pero es probable que nos topemos con algunos apellidos grandes o con algunos apellidos asociados a ramos o a jerarquías políticas. Pero precisamente por eso la pregunta, porque yo decía aquí cuando esto explotó, dice, mira, esto no es un asunto de las familias, aquí hay 10, 15 familias de mucho poder, no, la embajada tampoco, el CONET para nada, o sea, en Baní nos conocemos todos, o sea, ¿cómo es posible que yo estoy entrando a las dunas, estoy violando la ley, hay un destacamento militar marino, ahí hay un ministerio público de lo ambiental, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está el gobierno, las autoridades? O sea, ¿por qué algo que incluso me quedo en eso, en el que se metió ahí, que no es una familia sonora, no, un tipo que se metió y que quiere convertir, como bien has dicho, en un problema social, lo que es un problema legal y de interés nacional?
Entonces, no se entiende. No, yo te puedo decir dónde está el gobierno. Mira, el gobierno está diciéndote que no va a eliminar los aguacates del Bauruco Oriental, aunque eso afecte el agua de toda una región. El gobierno ha estado promoviendo y estimulando, hablo desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es el gobierno en el área ambiental, ha estado con los ojos cerrados frente al caso de Valle Nuevo, ha estado promoviendo la ocupación irregular y promoviendo proyectos en Valle Luperón y al interior del monumento, aprobando intervenciones que privatizan esa área a favor de grupos con mucho poder económico. Entonces, cuando el poder da señales de que las leyes se pueden violar y que depende de quién la viole, pierde autoridad para actuar en lo pequeño y en lo grande. Baní no es lo pequeño, lo de la duna no es lo pequeño. El valor de esa pequeña área de 20 kilómetros cuadrados protegida es enorme y constituye un símbolo para todo el Sistema Nacional de Área Protegida. Yo sí creo que frente a esto la movilización social activa en todas las formas habidas y por haber. Yo, por ejemplo, le exhorto a los colegios, a las escuelas, a los gremios magisteriales, que organicen giras continuas a lo largo del año para que se entienda esto. Yo creo que es una responsabilidad del movimiento ambiental, sobre todo de los grupos especializados que trabajamos la parte técnica, elaborar guías de interpretación que puedan servir para la población. Vamos a convertir la información y el conocimiento del área en un sentimiento popular. Así se ganó la lucha de los haitises. En el caso de los haitises fueron visitas masivas y cuando empezaron las grandes movilizaciones, recuerdo que hicimos un estudio y descubrimos que el 83% de los jóvenes que se incorporaron a la lucha habían visitado en algún momento los haitises. Por lo tanto, entendían el valor del área y habían desarrollado un vínculo emocional con ellos. Pero yo creo que también hay que convertir a los agricultores del contexto en aliados, porque ellos van a ser los principales. Pero mientras tanto hay que actuar legalmente, hay que actuar contra lo que están haciendo, pero si las autoridades no proceden, hay que actuar contra las autoridades, porque la ley 6400 y la ley 202, ambas responsabilizan al funcionario por la inacción. Y si la inacción además es connivencia, peor aún. Por eso, cuando un funcionario le ofrece un premio de reubicar y de buscarle una solución a lo que están robándose un pedazo de un área, está claro que nosotros estamos teniendo un... Algo no va bien. Luis, quiero a propósito de eso, de empoderarse de esa pasión nacional que pueden representar los nuevos conocimientos, ¿cómo explicar el fenómeno de las dunas? Porque las dunas de Baní son de categoría de supremas, inclusive cuando se compara la geografía del Caribe. ¿Es común o no es común que se generen dunas en un país? ¿Por qué es tan peculiar esa formación? ¿Cuál es esa categoría de la naturaleza? Mira, las dunas son formaciones especiales, como decía al principio, producto de la interacción, de la acción erosiva del agua, del batimiento marino y del efecto de los vientos. Normalmente, ¿qué tan pocas o muchas hay para en el los Caribe? No, como las dunas de Baní en el Caribe insular, las nuestras son únicas. El país tiene 9 sistemas de dunas, una más importante que otra. Nosotros tenemos un sistema de dunas en Montecristi. En la zona de Barahona hay pequeñas dunas. Las dunas se forman producto de una acción continua, unidireccional de los vientos que han estado trabajando con material que fue erosionado y que lo transportan y lo van depositando. Contrario a lo que puede aparentar, el material se deposita en la base y el propio efecto de los vientos lo va elevando. Y en la medida que se eleva, luego va girando hacia los lados, lo cual le da esa forma digamos, de arco, de media luna, en contra, o sea, donde la parte cóncava está en contra de la dirección, de la parte que se le opone a los vientos. Y esa formación, las dunas nuestras empezaron a formarse en el Pleistoceno hace 2 millones y medio de años. Y para que tengamos una idea, el largo proceso en el que se van formando estas unidades, que podemos destruir un día cuando le metemos tantos camiones, cuando la gente empieza a intervenirla, rompe un proceso natural acumulativo. Un detalle curioso, las dunas cambian. Tú visitas ahora las dunas y puedes volver en 2 años y puedes encontrar otra distribución, son las mismas, pero de manera continua están mudándose, cambiando. En los grandes desiertos
a veces estos cambios son tan dramáticos que una persona que pasó hoy, pasa la próxima semana y puede no reconocer la topografía del lugar en el que está. Las nuestras no son tan claro, radicalmente cambiadas. Luis Carvajal, finalmente finalizando, ¿y qué vamos a hacer nosotros con las autoridades competentes y sobre todo con las incompetentes? Hemos hablado de Baní, conocemos el frenazo en lo del Valle Nuevo, lo que se había avanzado y todo lo que ha ocurrido. Mencionaste, no hay tiempo para profundizar, pero el problema de cómo sembradíos de aguacate generan riqueza y empleo, pero están acabando con el agua de una región. Y hay un ministerio, me dicen que hay un ministerio de medio ambiente, se comenta que hay un fiscal también de medio ambiente, eso se dice. Entonces, ¿qué hacer? Si es pacífico y legal, mucho mejor. Pero ¿qué hacer? Porque en Baní hay un conocimiento de las dunas, en eso hemos avanzado. En Baní, el banilejo conoce sus dunas y quiere sus dunas. El asunto es que hay una incitación a la violencia, a la desesperación. Tú eres banilejo, ¿verdad? Nacido, criado y casi pero no tiene colmado. Luisín Mejía y yo somos los únicos dos banilejos que no tenemos. No, esta vez es el estereotipo que tenemos. Mira, antes de responderte, yo quiero señalar un caso que me sirve de ejemplo y es positivo. Yo recibí una denuncia recientemente de que había una tala masiva, una destrucción en el nacimiento del río Amina. Lo coloqué en las redes y casi de inmediato recibí un mensaje desde el ministerio, no sé quién me lo envió, y diciéndome que habían enviado una gente, y poco tiempo después me llamó el administrador del parque para decirme que había ido al área, que no era cierto, pero que de todas maneras habían enviado a una gente. Nosotros le pedimos a unos compañeros ambientalistas y no actuaron. Fíjate cómo una denuncia colocada en un medio generó una reacción donde habían instancias de responsabilidad. Lo que pasa es que ese ejemplo, que yo lo veo como un ejemplo positivo, es la excepción. Normalmente frente a las denuncias, el ministerio cierra los ojos o actúa de parte del depredador, y eso implica la necesidad de una fuerte presión social. Mira, aquí no será posible que se respete al ministerio mientras persistan las ocupaciones en el Bauruco, protegida y estimulada directamente por la cabeza, y eso implica que en la aplicación de la ley hay que actuar judicialmente sobre la cabeza. No es posible que cuando empezamos a discutir el parqueo en Parque del Este y eso va a los tribunales, en el tribunal que aparece un documento firmado por el ministro como un supuesto estudio ambiental que no lo era, un acto claro de prevaricación que hubiera tenido consecuencias legales en cualquier país del mundo. Pero lo peor de todo es que teniendo ya 3 sentencias alrededor del parque, todo continúa. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Tiene que venir más por... Siempre es buena la visita, siempre es buena la visita. La verdad es que si uno comienza a desarrollar punto por punto, para decirlo de alguna manera, las absurdidades, las cosas inexplicables, abusivas, que se hacen contra el medio ambiente y de manera tan impune, nos tomamos el día entero. Profesor Luis Carvajal. Ir a coger un fresquecito para el Parque Mirador del Sur. Sí, lo necesitamos. Continúa Enfoque Matinal. Muchísimas gracias, profesor.